mucho dulce, mucho gourmand y mucho lo que queráis. Pero el jazmín, ojito con él porque es una nota de las que me gustan. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelas, locuelas? Bienvenidos un domingo más al mundillo perfumil y hoy en su versión más floral. Porque sí, porque hoy tocan florales. Concretamente la nota de jazmín, una nota que a mí me encanta, o sea, dentro de las florales me parece de las más bonitas, hiper femenina, o sea, jazmín y la rosa, pues ¿qué queréis que os diga? Sí, soy muy simple, pues quizás no busco flores extrañas, pero es que me parecen de lo mejorcito en cuanto a notas florales. Me parece una nota preciosísima. Así que lo que me apetecía hoy era enseñaros perfumes de jazmín, perfumes como ya nota principal es esa, o sea, en todos ellos se le va a notar bien. Si no sabéis cuál es la nota de jazmín, con cualquiera de estos, si probáis todos, vais a saber, vais a decir, denominador común. Este es el jazmín, básicamente eso. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bien, os voy a ofrecer diferentes optativas o diferentes alternativas, mejor dicho, de jazmín en función de la ocasión. ¿Por qué? Pues porque hay jazmines más del día a día, hay jazmines más para la noche, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos y un poquito pues para la ocasión para la que a mí más me cuadran. Lógicamente esto es totalmente subjetivo y si os gusta y lo queréis usar todos los días, 24 horas al día, 365 días al año, bienvenido sea. Porque sí, porque los perfumes están para hacernos sentir bien. Y bueno, lo que sí, para el final os dejo la joya de la corona, porque el último es el rey de todos los jazmines, o sea, el jazmín Premium Supreme S. Así que vamos a empezar. Comenzamos con el que más uso le vamos a dar, que es un perfume de jazmín para el día a día. Pues que el que te puedes poner por las mañanas para ir a trabajar, para ir a la compra, para ir a hacer recados, etcétera, etcétera, etcétera. Que va a ser un perfume limpio, una fragancia donde vamos a tener el jazmín, pero una faceta muy cómoda, no va a ser súper intrusivo. O sea, no, por supuesto, si es para el día a día, no queremos eso. Y he seleccionado el Loewe Solo Ella de Loewe. No sé si es solo ella, Loewe Solo ella solo, no sé, me estoy haciendo aquí un lío mental. Loewe Solo Ella. Ok, y aparte del jazmín, ¿qué encontramos aquí? Pues aquí encontramos unas frutas un poco golosonas. Vamos a tener un poquito de azúcar gracias al melocotón, gracias a la pera, pero no pensáis aquí que va a ser una bomba de dulces, ni mucho ni menos. Pero sí vamos a encontrar un jazmín coqueteando un poco con eso. Entonces, no sé, a mí la mezcla me parece una mezcla alegre, muy desenfadada, pues lo que os digo, que para todos los días me parece estupenda, sobre todo cuando hablamos de tiempo un poquito más soleado, ya primavera, verano, que ya hay un poco como de alegría en el ambiente, pues para eso me quedo con el Solo Ella. Y siguiendo con este tiempo soleado, os presento un jazmín súper veraniego. O sea, a mí este perfume se me hace difícil, muy difícil ponérmelo en pleno enero aquí en Madrid, que hace un frío que pela. No, a mí este perfume me grita veranito, concretamente noches de verano. Es un jazmín mucho más cremoso, un jazmín mucho más playero y es el Terracotta Le Parfum de Guerlain. Aquí ya no solo tenemos el jazmín, sino que vamos a tener el jazmín acompañado de coco, de vainilla. Entonces ya la mezcla es mucho más veraniega. Por eso os digo que este no me lo imagino yo en pleno invierno. No, para entonces como que no le veo. Pero en una noche de verano, o sea, me parece los jazmines más bonitos que hay porque es un jazmín muy realista. Este sí es verdad que está descatalogado, pero bueno, yo el otro día estuve haciendo una búsqueda y tal, y bueno, pues por Amazon y alguna web más sí que lo encontraba. O sea que parece que todavía alguna opción de conseguirlo hay, no sé. Yo ahí os lo dejo, pero como recomendado, sí o sí. Y bueno, ya sabéis que a mí los perfumes me gustan alegres, me gustan con chispilla, me gustan los perfumes que me dan así como vibras positivas. Por cierto, he descubierto la nota que me da como cabreo. Ya os contaré de eso porque os tengo que contar, pero sí, ya la he identificado. Hay una nota en concreto que todos los perfumes que la llevan es como que me ponen de mal humor, me ponen en plan mohina, así que no, eso es fuera de mi vida, yo quiero solamente good vibes, que bastante chungo está el mundo como para encima ir ahí mal. Pues no, la cosa está para alegrarse. Y bueno, de estos perfumes así mucho más desenfadados, perfumes que puedes usar pues un poco para un roto y para un descosido. O sea, este sí que sirve un poco más para todo, pero tiene así esa cosa mía que ya sabéis que va aquí, ya vamos a tener un poquito de vainilla, un poquitín, un poquito más dulce, y es el Rousardi Donna. Me ha gustado un montón, o sea, a este
tanto la versión de Parfum como la de Toilette le he usado muchísimo este verano y es que yo cuando me lo pongo es como muy yo. Es un perfume donde vamos a tener ese jazmín, pero va a estar acompañado de frutas y de vainilla. Por eso os digo que va a ser un floral bastante más dulce, sin llegar a ser un zumo de frutas. Ojo, cuidado, no es zumo de frutas. Que eso a veces me pasa con muchos frutales, que es como... No, es demasiado bifrutas pascual. No, esos no me acaban de convencer. Aquí lo tenemos equilibrado. Este perfume además tiene clase, o sea, es elegante, pero a la vez es refrescante y alegre. O sea, es como que lo tiene todo, es como si fuera una niña bonita, pero que tiene sus modales y todo lo que tú quieras, pero encima es más salada la muchacha que otra cosa. Pues así veo yo a Trussardi. O sea, sí, a veces creo que se me va un poco la pinza escribiendo los perfumes, pero es que yo os cuento las cosas tal y como las siento, o sea, los sentimientos que a mí me transmiten. Y este me da esa sensación de optimismo, de bien hecho, tal. Pero ya os digo, manteniendo esa finura, manteniendo esa elegancia. No sé, creo que es una opción estupenda y encima este no es de los más caros. Me parece que este, el tamaño grande, ronda sobre los 40 euros, una cosa así. No sé, si le probáis, contadme qué os parece, porque de estas opciones así de por debajo de 50 euros, yo creo que es de lo mejorcito. Bueno, ¿y qué pasa si nos queremos poner sexys? Perfumes bastante más seductores. Pues para eso me quedo con el Armani Code, la versión Absolute. Este es el flanker que salió el año pasado, en 2019. Me parece que es el último, sí, yo creo que no han vuelto a sacar ningún flanker de la línea Armani Code. Y bueno, si hace unos vídeos os hablaba de perfumes sexys y os mencionaba al original, al Armani Code de toda la vida, me parece que es 2006, 2008, una cosa así cuando salió. Anyways, os dejo aquí el vídeo porque esos son perfumes sexys de verdad. Pues bueno, si queréis una versión de jazmín del anterior con una nota muchísimo más potenciada sería este. Me pareció un flanker súper chulo, o sea, un flanker muy bien hecho, que está muy bien integrado en la familia porque sí que mantiene ese ADN del Armani Code original, pero esa adición que tiene de jazmín lo hace diferente, o sea, está bien. Se parecen, ya os digo, se parecen y si os gusta esa parte floral, creo que lo vais a disfrutar muchísimo más que el original. Además de este sí que os hice una reseña completa comparándolos, igual os la dejo aquí. Y este se me parece al famoso Dior Addict, la versión actual. Que, bueno, muchos me preguntáis, Marta, nunca sacas el Dior Addict, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, cuando Dior vuelva a comercializar la fórmula antigua, que es la que yo conocí, es la que a mí me gusta, fórmula de verdad, la primera, la que era de vainilla, igual me reconcilio con Dior Addict. Pero mientras sigan vendiendo un frasco muy bonito que se parece al original, pero por dentro lleva mucho jazmín, pues es como que se me rompió un poco el corazón. O sea, no es que no me guste, porque me parece una opción muy buena de jazmín esa, el Dior Addict que se vende ahora, o sea, el que vais a encontrar en cualquier perfumería que vayáis va a ser ese. Pero yo conociendo el antiguo, pues es como que estoy un poco enfadada. O sea, ¿por qué no? Porque no es lo mismo. Entonces, pues las reformulaciones a mí... pues eso, pues que me ponen triste. Así que este a mí me parece una alternativa muy buena al aroma de Addict que hay hoy en día. Y vale la mitad. Porque si hablamos de Dior hablamos de 100 euros. Y si hablamos de Armani, pues igual 50, 60. Entonces, pues no sé. Vosotros veréis en qué gastáis el dinero. Lógicamente yo aquí os presento perfumes, os doy mis opiniones, pero por Dios, no compréis todo lo que yo digo. Que luego acabáis como yo, arruinaos. ¿Y por qué considero que este es un buen perfume de jazmín para la noche? Porque es un jazmín envuelto en tonka y en vainilla. Vale, ya sabéis que esas notas me gustan más que un tonto un lapicero. Ok, hasta ahí llegamos. Pero es verdad que mantiene el code original. El código genético de Armani Code lo tiene aquí metido. Así que si buscabais un jazmín de noche, pero en versión sexy, cambiamos por completo de situación y nos vamos a una situación elegante, fina, pues donde una tiene que ir pues muy bien puesta, con sus modales por delante y su todo muy de aquella manera. ¿Y qué jazmín se me ocurre para eso, para una situación así? Pues un clásico ya, el J'adore de Dior. Este se lo he robado a la mía mamá. Y de vez en cuando le robo unos sprays, porque ella lo tiene para eso, para ocasiones elegantes. Ella misma dice que esto, pues que para ir a trabajar todos los días, pues que no. Y yo la entiendo. También trabaja en salud, o sea que...
Los sanitarios no podemos llevar estas cosas así todos los días de diario. No, mataríamos a algún paciente y no queremos eso. Así que ella lo tiene así como reservadito y a mí me parece muy bien que hace. Aquí encontramos un jazmín rodeado de frutas, pero no son las frutas que os mencionaba, por ejemplo, con Trussardi. No, son unas frutas que van a estar ahí. Vamos a tener piña, vamos a tener melón. Van a darles toques dulces, pero en ningún momento va a perder la sofisticación. A mí esto me recuerda a un cóctel, pero un cóctel así bastante formal, un evento así social, de día, de estos que estás tomándote ahí tu copita de cava, hay así una macedonia en el ambiente, unas cositas, unas tapitas, pero todo como muy monis. Pues a mí es lo que me transporta Shadow. Y bueno, os diré que en mi presentación de trabajo de fin de grado, cuando terminé la carrera y eso, claro, es un día importante. Yo iba, pues como requería la ocasión, pues con camisa, traje camisa, o sea, ahí bien, con sus zapatos y todo. En esa situación no pega ir oliendo a magdalenas. Pues ¿por qué no? Porque es como que rompes absolutamente toda la imagen que tú quieres proyectar. Entonces yo buscaba algo como elegante, fino, que estuviera ahí, pero que tampoco tuviera al tribunal mareado, porque no era eso lo que buscaba, y llevé este. Así que bueno, cuando lo huelo, a mí esto me recuerda a ese día y a los nervios que yo tenía encima. Luego salió muy bien, pero yo tenía bastantes nervios y no lo he vuelto a usar prácticamente muy poquito desde aquel día porque tengo esa cosa guardada. Así que esto es el final de aquella etapa. Terminó así. Penúltima opción. ¿Y qué pasa cuando solo queremos uno? Cuando no vamos a comprarnos 5 perfumes para cosas diferentes y queremos un jazmín versátil que nos sirva prácticamente para todo el año, todo tipo de ocasiones, funcione bien, rinda bien y encima no sea demasiado caro. O sea, es que es como que lo tiene bastante, o sea, tiene prácticamente todo. Quatre de Boucheron. Un perfume que acabé comprando gracias a vosotras porque me lo recomendabais muchísimo, o sea, a lo largo de los años, a lo largo de los vídeos, era como una tónica que seguíais y bueno, al final caí y la verdad es un jazmín protagonista acompañado de notas frutales que igual van a estar ahí, pero ninguno de estos, excepto el Trussardi, es el único donde vamos a tener esa fruta dulce. En todos estos va a estar ahí unos toquecillos, pero aquí por ejemplo el secado lleva almizcle, lleva madera, entonces es un aroma súper femenino. Me parece un aroma además muy fácil y cuando quiero decir muy fácil hablo de que si lo compráis a ciegas, que como me pasó a mí, o lo regaláis, es muy fácil de que guste. O sea, lo difícil es que disguste. O sea, no le veo yo así. Es un facilón. Así que, oye, si buscáis un jazmín así un poco para todo, pues para barullo, para salir, para entrar y para lo que haga falta, esta es una muy buena opción. Y de hecho tengo pendiente la reseña que la tengo preparada y no la he grabado. Os prometo que estará pronto, pero es que estoy hasta arriba de trabajo. Y por último vamos con el Rey de Reyes, el jazmín sobre todos los jazmines, que yo cuando lo leí dije wow, o sea, esto sí que está, pero bien hecho no. Lo siguiente, Jasmine Antique de Rogue Perfumery. Os pongo en situación, ¿vale? Pulverizar un spray de estos en la habitación y transportarte a un jardín de noche con todo una montonera de jazmines abiertos. Ahora mismo no lo he abierto, no lo he pulverizado y me está llegando todo el aroma y tiene el tapón puesto. O sea, es bestial, es una bomba de jazmín. O sea, con esto de verdad no necesitáis ni medio spray, o sea, poneros muy poquito. Es un aroma que cada vez que me lo pongo, ya os digo, me pongo muy poquita cantidad, salgo y a las horas cuando vuelvo toda la habitación sigue oliendo. Y además es que es un aroma tan real que es súper bonito porque no te imaginas que es un perfume. O sea, realmente piensas que tienes un jazmín por aquí escondido, ya ves tú, entre los libros o alguna cosa. La mente te juega esa mala pasada y es brutal, o sea, brutal, tremendo. La verdad, pruebo muchísimos perfumes, pero hay algunos que cuando los pruebas es que alucinas de la calidad que tienen, de lo realistas que son. Y a mí eso es algo que me encanta, me vuela un poco la cabeza y es una de... Dios, o sea, ¿cómo lo habéis hecho? Habéis cogido un jazmín y lo habéis
supuesto, porque mirad que hay perfumes de jazmín, pero como este, yo os prometo que no he olido nada en mi vida. O sea, es increíble, increíble. Lo que sí, con este perfume ya hablamos de perfumería nicho, hablamos de perfumería más selectiva, perfumería de autor que suben los precios, ya sabéis lo que pasa. Pero bueno, si os quedáis con las ganas, si queréis probarlo, si no os atrevéis a hacer una compra ciegas así del frasco grande, que a ver, realmente si os gusta el jazmín, este perfume os vuela la cabeza, pero os vuela la cabeza total y en el sitio. Pero bueno, si no, pues coged un decant, o sea, probadlo con decant. Yo ahora mismo con los nichos y tal ya me obligo a hacer eso, a no ir a ciegas, nada. Yo cojo, me compro los decants de 10 mililitros, que resulta que los gasto, que resulta que me encantan, que me quedo con ganas de más, bueno, entonces ya sí me planteo comprar el frasco entero. O sea, no me sirve el probar 2 días, igual muy bien. No, 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 no. Aquí a probar bien el decant, a probar bien el frasco y ver si realmente me gusta y lo voy a usar, porque llega un punto en que una tiene tantísimos perfumes que hay que ser un poco más selectiva, o eso es lo que estoy intentando ahora, es uno de estos objetivos que me he puesto, no sé, ya os contaré. Así que nada, este le tenéis en ecuación natural, que tiene de envíos internacionales y de todo, así que no hay problema. Y si lo probáis y si le conocéis, por Dios, contadme a ver si os ha parecido tan wow, tan real como a mí. Así que nada, locuelas, estas serían mis 7 opciones de jazmín. Pues eso, para diferentes ocasiones, porque a ver, cada uno ya sabrá para qué lo quiere usar o cuál le tira más. No sé, contadme, hasta ahora cuál es el que más os ha gustado. De los que he hablado de jazmín, o si conocéis algún otro, o si me recomendáis algún otro. Por ejemplo, otro jazmín que es es el Jasmine Mercy Pain de la Maison Lancôme. Este no descarto que algún día se venga a casa conmigo porque, pues eso. Además, todos los que he probado de la Maison, todos los que tengo, es que son perfumazos, de los pies a la cabeza. De estos que dices, jolín, merece la pena gastarte más. Pero vamos, que ya os digo que no hace falta gastar muchos. Es que de todos los que os he gustado, los que os he mostrado, es que, en fin, o sea, por ejemplo, yo le tengo un amor total y absoluto y le uso muchísimo y me hace disfrutar. Y al final eso es la perfumería para mí y eso es lo que yo intento transmitiros. Que encontráis perfumes, que encontráis aromas que os hagan sentir bien, sean cuales sean, o sea, sean frutales, florales, orientales o que huelan a pepino, me da igual. Lo importante es que cada uno tenga ese gusto, o sea, no sé, esa es la cosa bonita de la perfumería. Así que esto es todo por hoy, cuidaos mucho, nos vemos pronto, ¡hasta otra! ¡Chao!